Hola, me llamo Alexis Ravelo, tengo 18 años, pero no los aparento y voy a ser su escritor de guardia hoy para hablarles de algo tan importante, tan fundamental para la escritura de una novela como el personaje. Los personajes son fundamentales porque de hecho somos capaces de leer entera una novela que no nos interesa demasiado el argumento precisamente porque nos hemos enamorado de un personaje o de unos personajes, y al revés. Hay novelas que tienen argumentos fantásticos, que tienen estilos muy eficientes y que sin embargo se nos caen de las manos porque en un momento dado vemos que los personajes son de cartón, no nos los creemos, hacen cosas absolutamente increíbles y bueno, cuando no, vemos incluso la sombra del propio autor o de la propia autora utilizando a los personajes para vivir la vida que él o ella no pueden vivir. Lo primero que querría decir es que, bueno, otros imaginarán personajes e imaginarán cosas que les ocurren a esos personajes, ¿no? Esto es, imaginarán primero el personaje, ¿verdad? Y a partir de ahí intentarán buscar un conflicto. Es una manera de trabajar, pero es una manera de trabajar con la que yo me pierdo mucho. Yo prefiero primero imaginar un conflicto, ¿verdad? Y que a partir de este vayan surgiendo él o los personajes que necesito para que se desarrolle. Primera ventaja de trabajar así, voy a trabajar justo con los personajes que necesito para contar mi historia. Segunda ventaja, cada uno de los personajes ya tiene una función en el argumento. A mí eso me parece fundamental también. ¿Recuerdan el cuento de Caperucita Roja? Pues la madre está ahí para darle un mandato a Caperucita y para darle una prohibición. No hables, vete a llevar esta cesta a casa de tu abuelita, pero no hables con nadie. Caperucita está para desobedecer esa prohibición y hablar con el lobo y ser engañada por el lobo. El lobo está ahí para liarla, por supuesto. Sin lobo no hay cuento de Caperucita, o sería muy aburrido. La abuela está ahí para ser la víctima del lobo y para además propiciar que se desarrolle el conflicto, porque el conflicto consiste en que la niña el conflicto surge cuando la niña va a llevarle la cesta, ¿verdad? Sin embargo, el padre de Caperucita, ¿qué hace en el cuento? No hace nada, no tiene función en el cuento, por eso no está en el cuento. Así que yo siempre aplico esa regla del padre de Caperucita. Si un personaje no tiene función en la novela, pues es mejor que no esté, porque lo único que hace es ruido, ¿no? Así es como trabajo yo, por lo menos, ¿no? La función en el argumento así queda clara desde el principio, y no nos cargamos con un número excesivo de personajes que al final lo que hacen es que la novela sea más confusa, tenga charcos y además propicia que nos podamos meter en jardines, ¿no? Esto, además, la función nos lleva a una clasificación, por supuesto, de los personajes, una categorización. Y tendremos los personajes protagónicos, ¿vale? Y los no protagónicos. Esto más o menos queda claro, ¿no? Pero si quieren saber cuál es la diferencia entre unos y otros, la diferencia es muy sencilla. Los personajes protagónicos son aquellos a quienes el conflicto cambia. Un personaje protagonista, sea protagonista o antagonista o deuteragonista, al final de la novela nunca es como era al principio. Ha aprendido algo, ha desaprendido algo, ¿verdad? Pero ha cambiado porque el conflicto lo ha cambiado. Sin embargo, el personaje no protagónico no tiene por qué cambiar, es más, es el que hace que los protagónicos cambien. ¿Vale? Esos personajes secundarios están ahí para mover diferentes momentos de las estaciones del nudo, ¿no? Diferentes momentos que son los que van a hacer cambiar a los personajes protagónicos. Así pues, no nos vamos a esforzar tanto en crear estos personajes como en crear estos.
Quiero decir, un personaje protagónico necesita ser circular. Circular en el sentido de que debe ser un personaje rico, debemos saber absolutamente todo lo que les ha ocurrido en la vida, debemos tener muy clara su intrahistoria. ¿En qué consiste la intrahistoria? En los orígenes del personaje. Dónde nació, dónde se crió, qué le pasó en la infancia, qué le pasó en la adolescencia, cuáles son sus traumas, cuáles son sus gustos, cuáles son sus creencias, es religioso, no es religioso, incluso su idiolecto, ¿no? Debe estar incluido en esa intrahistoria, que es algo que los guionistas suelen llamar background de un personaje, ¿no? Pero precisamente, fíjense, se llama background porque no se ve. Lo conoce el autor, lo conoce la autora, pero no tenemos por qué mostrárselo al lector, y de hecho suele quedar muy chusco que se lo mostremos todo, ¿no? Iremos mostrando lo que nos interesa, pero para nosotros es muy interesante saberlo. ¿Por qué? Pues porque así sabemos cómo va a comportarse el personaje ante cada una de las situaciones, ante cada una de las estaciones del nudo a las que se va a ver sometido. Evidentemente esto no lo podemos hacer con todos los personajes de una novela, porque además una novela puede tener muchísimos personajes, ¿no? Entonces nos centraremos en hacerlo sobre todo en los personajes protagónicos. Con los no protagónicos haremos también una distinción. ¿Vale? Habrá una serie de personajes no protagónicos que sean imprescindibles, ¿vale? Y otros que sean prescindibles, ¿no? Evidentemente los prescindibles son aquellos sin los cuales podríamos contar la novela perfectamente. Sin embargo, los imprescindibles son aquellos que los necesitamos obligatoriamente para que suceda el conflicto o para que la historia sea contada. Bueno, estos personajes imprescindibles también pueden ser circulares, también podemos enriquecerlos, y de hecho el enriquecimiento de estos personajes muchas veces va a dar lugar a subtramas, ¿no? Que nos van a interesar en función de que actúen como afluentes de ese río que es el conflicto principal. Aquí surge la típica pregunta, que es una pregunta muy de escritor novato, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un personaje secundario me crece mucho, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un personaje secundario se come la trama? Bueno, normalmente cuando ocurre eso es porque la novela está mal planteada, porque tu personaje secundario, si el subconflicto, si el conflicto pequeño de ese personaje secundario es más interesante que el conflicto central de la novela, es que la novela la tenías mal planteada. No pasa nada, aquí no se tira nada, das hacia atrás y cambias, ¿no? Y tu personaje no protagónico pasa a convertirse en un personaje protagónico. ¿Cómo creas el personaje? Bueno, también nos ayuda mucho pensar en esa estructura, pensar en esa función y sobre todo haber leído mucho. Si alguien ha leído la epopeya de Gilgamesh, ya sabe que absolutamente todos los prototipos de personajes ya estaban ahí, ¿no? Tenemos al héroe, tenemos al sabio, tenemos a la diosa enfadada, tenemos a la prostituta sabia, tenemos al amigo de armas, tenemos al ogro, están todos. Es muy interesante saber que nuestro personaje siempre va a corresponder con un estereotipo, ¿verdad? Y esto no es malo, los estereotipos nos sirven para reconocer a los personajes, ¿no? Pero claro, el lector ya tiene también su bagaje, ya ha conocido, ya ha leído muchas historias y sabe que cuando sale un viejo de barba blanca o una viejita que está tejiendo, sabe que esos son personajes que van a darle sabiduría al personaje, que le van a abrir la puerta de una serie de historias, ¿no? En una novela negra, por ejemplo, pues puede ser el típico policía retirado, ¿no? O puede ser una
una anciana que ha vivido siempre en el barrio y que lo sabe todo sobre todo el mundo y es muy sabia, ¿no? Sabiendo que vamos a tener que responder un estereotipo, que es rellenarlo, cada uno trabajará como quiera. Yo por lo menos, porque además trabajo novela negra y trabajo sobre situaciones que pretenden ser realistas, tiro mucho de experiencia personal. Y para cada personaje uso un truquito que usaba Mark Twain, por ejemplo, ¿no? Él lo utilizó para Tom Sawyer, ¿no? Mezclar las personalidades de tres personas que has conocido. ¿Por qué tres? Pues porque así más o menos se equilibra el personaje, nunca va a corresponder exactamente con ninguna persona concreta, ¿verdad? Pero sí que vas a dotarlo de esas reacciones, esa manera de hablar, esos gestos, ese físico que tenía cada una de esas personas que eran reales, ¿no? Porque una novela es una imitación verosímil de la vida real, ¿no? Es una imagen especular del mundo y dentro del mundo hay personas, ¿no? A las cuales corresponden esos personajes. Y yo, por ejemplo, utilizo un truquito, que es que a cada personaje, si el personaje es masculino, utilizo dos referentes de personas reales, hombres, y un personaje, y una persona, y un referente de una persona real, perdón, que fuera una mujer. ¿Vale? Con lo cual, pues me queda todo un poquito más equilibrado. También me fijo en la función que cumple en el argumento. Si el personaje es mi protagonista, si es, digamos, el bueno, ¿no? O la buena, pues siempre procuro que en su background haya siempre un aspecto negativo. Un prejuicio, una mala costumbre, una mala acción que haya cometido, ¿no? Y lo mismo me ocurre con el antagonista, ¿no? El villano, ¿no? También entre comillas, tiene que parecer humano también, porque además es así, ¿no? Nadie es bueno ni malo del todo, ¿no? Entonces lo que hago es siempre incluirle algún gesto que lo humanice, que lo haga más tierno, más merecedor de la compasión o de la empatía de los lectores, ¿no? El último consejo a la hora de crear un personaje vuelvo a remitirme al conflicto, ¿no? Decía Kurt Vonnegut, ¿no? Que me parece un estupendo novelista, decía Kurt Vonnegut algo así como que el personaje siempre debe querer algo, aunque sea un vaso de agua, ¿no? En su background, en su intrahistoria, tiene que haber motivaciones, tiene que haber objetivos, tiene que haber carencias, ¿no? Que hagan que tenga que moverse y que tenga que implicarse en la historia. De todo esto hay que irlo más o menos justificando. A un personaje lo podemos presentar de tres maneras básicas, ¿no? Con una descripción, con acciones o con diálogos. ¿Vale? Y la descripción puede ser física, una prosopografía, psicológica o conductual, que lo llamaremos etopeya, ¿verdad? Esto ya nos lo enseñaban en el cole, o un retrato, que sería una mezcla de las tres maneras de presentar un personaje. Porque una novela sea negra y tenga que tener acción, no tenemos que optar siempre por estos dos tipos de presentación de los personajes, ¿vale? Una prosopografía puede ser muy enriquecedora, porque además, si la hacemos bien, la etopeya va a ser innecesaria, ¿vale? La descripción de la psicología de un personaje al que ya hemos presentado muy bien físicamente, y el arte de la descripción a mí me parece bellísimo, ¿no? Y de hecho recuerden novelas como las de Dashiell Hammett o como las de Raymond Chandler, en las que las descripciones físicas son absolutamente exquisitas, ¿no? Son un gran ejemplo de cómo una descripción física nos ahorra explicar la psicología de un personaje, porque además la etopeya en la novela negra tiene un problema, y es que la novela negra se enriquece mucho cuando es conductista, cuando sabemos de la personalidad de los personajes más por cómo actúan, ¿no? Que por lo que decimos de ellas, ¿no? En cualquier caso, también podemos presentar un personaje simplemente actuando, sin describirlo demasiado, o podemos presentarlo hablando. Nada dice tanto
de una persona como su idiolecto, ese carnet de identidad que tiene cada hablante, ¿no? Nos dice enseguida pues dónde se ha criado, quién es, cómo piensa, cuáles son sus prejuicios, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos. Me gustaría recordarles dos consejos. El primero, ya les dije, lo del secundario me creció, bueno, es que planteaste más, digamos, tu dramatis para tu novela, ¿no? Y el segundo, al que hice una referencia antes también, ¿no? Nunca escriban un personaje en el que el personaje, una novela en la que el personaje eres tú, pero con más éxito, ¿verdad? ¿Por qué? Pues de entrada porque a nadie le interesan los triunfadores, nos interesan la gente que están en conflicto, que lo están pasando mal o que tienen que resolver un problema. Y segundo porque a mí es que no me parece ni ético, ¿no?, hacer rehén al personaje de los sueños de grandeza de uno. Si quieren escribir sobre sí mismos, está muy bien, pero si quieren que lo que escriben sobre sí mismos sea interesante, no escriban sobre sus sueños, escriban sobre sus pesadillas. Siempre son más fecundas, siempre son más interesantes y siempre dicen mucho más de quiénes son ustedes y de cuáles son los valores con los que son capaces de enfrentarse al mundo. Bueno, aquí lo dejo y espero que les haya servido de algo. Y los dejo emplazados para la siguiente Valencia Negra, porque ahí nos veremos seguro. Un beso grande.